muy buenas tardes o días, no importa la hora a la que vean esta grabación. Bueno, como se dieron cuenta, el día de hoy, lunes, tuvimos una sesión virtual. Sin embargo, se complicó un poco porque, bueno, más bien la ocupamos para despejar dudas, para emitir comentarios por parte de ustedes. Por tanto, quise elaborar este video en el cual ustedes pues tengan una idea más clara y yo les pueda explicar lo que yo considero importante que ustedes conozcan sobre el tema. El tema de esta semana es la importancia ética, estética, ecológica y cultural de la biodiversidad. En sus clases, a través de la televisión del Aprende en Casa 2, ya tuvieron la oportunidad de ver qué es la biodiversidad, el concepto de biodiversidad, pero aquí hablamos de importancia estética. Les comentaba yo en la clase la importancia, ética, estética y ecológica y cultural. Cuando hablo de importancia ética, muchachos, hablo de la ética es una rama de la filosofía que trata o nos muestra lo que es bueno, lo que es correcto, lo que es moralmente aceptado. La ética es la rama de la filosofía que se encarga de tratar los temas de lo que es moralmente correcto. Por tanto, muchachos, hablamos de que la protección de la biodiversidad es lo moralmente correcto, es lo adecuado, es lo justo, ¿sí? Tenemos que cuidar el medio ambiente y tenemos que cuidar la biodiversidad porque nosotros mismos formamos parte de la biodiversidad. Además de que la biodiversidad nos da beneficios y por tanto nosotros tenemos que preservarla, tenemos que conservarla. ¿Qué beneficios nos da la biodiversidad? Lo vamos a ir viendo poco a poco, pero son muchos. De la biodiversidad obtenemos alimento, de la biodiversidad obtenemos medicinas, de la biodiversidad obtenemos... ¿qué les puedo decir? Ropa. De la biodiversidad obtenemos también material para la construcción, por ejemplo la madera o los techos de palma, etcétera. Entonces la biodiversidad nos da beneficios, aparte de que nos da beneficios ecológicos como el agua, beneficios ecológicos o servicios ambientales que también le llaman, como podríamos hablar, muchachos, el oxígeno, ¿sí? Regula el clima, etcétera. Entonces, por tanto, es justo y es correcto, es éticamente adecuado preservar o conservar la biodiversidad. Otro valor es el valor estético, ahí dice. Entonces, por tanto, un valor estético es el hecho de que la biodiversidad es bella, es algo que se puede apreciar y lo podemos ver, por ejemplo, una playa, un bosque, una selva, un desierto, ¿sí? El plumaje de los animales, ¿sí? La floración de una planta, etcétera. Todo ello es estético, es bello, es algo que regocija nuestros sentidos el mirarlo, ¿sí? Ahora bien, también tiene importancia ecológica. Cuando hablamos de una importancia ecológica, estoy haciendo referencia a que los procesos o mecanismos, las funciones que tienen cada especie en el ecosistema son importantes. Un ejemplo podría ser el hecho de que las plantas llevan a cabo la fotosíntesis y con ello preparan en el ecosistema la producción de alimentos, ¿sí? Para otras especies, además de que la fotosíntesis también produce oxígeno que nosotros respiramos. Entonces, por tanto, ellas tienen esa función en el ecosistema, son productores, ¿sí? Por ejemplo, ahí en la imagen aparece un jaguar y el jaguar se encarga de regular las poblaciones de animales herbívoros en una selva, por ejemplo. Esa es su función, ¿sí? Entonces, por tanto, todos los seres vivos tenemos una función en un ecosistema y por tanto tienen una importancia ecológica y debemos de ser conservados, cuidados, ¿sí? Y conocidos, ¿sí? El otro detalle también importante, muchachos, es la importancia cultural, ¿sí? Los seres vivos tienen una importancia cultural. Vuelvo al jaguar que aparece en esa imagen y, por ejemplo, el jaguar era un dios para las culturas maya, para la cultura maya, ¿sí? Su nombre era Balam en la cultura maya porque era un animal que era relacionado con lo sagrado,
¿sí? Era un dios, el dios Balaam, el dios jaguar, ¿sí? Otro detalle también importante sería el siguiente, muchachos. Ahí aparece un ajolote, y el ajolote tiene una importancia cultural importante también, ¿no? Aparece en varias películas como un animalito importante en México, ¿sí? Es una especie que está en peligro de extinción y es representativa del Valle de México, ¿sí? Además de que tiene un nombre náhuatl, y hablamos de la importancia cultural que tiene, por ejemplo, el ajolote, o por ejemplo el jaguar que mencionábamos, ¿sí? Además de la importancia cultural también podemos mencionar, y les mencioné en la clase, el hecho de que por ejemplo nuestro escudo nacional tiene 3 representantes de la biodiversidad, ¿sí? Tiene un águila real, tiene una serpiente de cascabel y un nopal. 3 organismos que forman parte de nuestra biodiversidad y que tienen un sentido importante para nosotros porque representan lo más importante que somos como nación, nuestro escudo nacional. Por tanto, ¿no? Aparte también hay en canciones, cuentos, leyendas que hablan de animales o de plantas de México, ¿sí? Bueno, ahora reglas, pero bueno, ahí está, ¿qué es la biodiversidad? ¿Sí? Ya lo vieron en sus clases a través de la televisión y decimos que la biodiversidad es la variedad de la vida. Abarca la diversidad de especies de plantas, animales, hongos y microorganismos que habitan en un lugar determinado. Les decía yo que este lugar determinado puede ser un país. Ahí aparece, por ejemplo, el mapa de México con toda la biodiversidad que tenemos como país, ¿sí? Una biodiversidad enorme, de las más grandes del mundo, ¿sí? Quizá la 5ª o 4ª más grande. Lo que es seguro es que somos de los 5 países con mayor cantidad de biodiversidad en todo el planeta, ¿sí? Este lugar determinado también puede ser un municipio, un estado, ¿sí? Por ejemplo, Veracruz es de los 3 estados que tiene mayor biodiversidad en el país. Los otros 2 son Chiapas y Oaxaca. Los 3 estados del sur del país más biodiversos son Veracruz en tercer lugar, Chiapas en segundo lugar y Oaxaca en primerísimo lugar, ¿sí? Ahora bien, muchachos, entonces, pero no solamente abarca la diversidad de especies, lo vamos a ver, por aquí dice en el texto, que también abarca la diversidad genética, la diversidad de ecosistemas, los paisajes, también los procesos ecológicos que se dan en los ecosistemas, depredación, parasitismo, ¿sí? Mutualismo, que se ayudan entre varias especies. Una especie depende de otra en un ecosistema. Todo eso forma parte de la biodiversidad. Por tanto, muchachos, podemos mencionar que existen 3 tipos básicos de biodiversidad. Diversidad de especies, que es la variación en el número de especies presentes en una región o en un ecosistema, ¿sí? Por ejemplo, en México existen cierta cantidad de especies, animales, plantas, hongos, etcétera, que lo posicionan en el lugar 4º o 5º a nivel mundial. Diversidad de especies que habitan en un lugar o en un ecosistema. Si hablamos de diversidad de ecosistemas, hablamos de los diferentes ecosistemas que coexisten o que se desarrollan en un lugar determinado. Por ejemplo, en México hay selvas, hay bosques, hay desiertos, hay pastizales, hay alta montaña, hay arrecifes de coral, hay manglares, humedales, hay diferentes ecosistemas. Incluso en lugares muy cercanos puede haber ecosistemas diferentes, ¿sí? Por ejemplo, yo vivo en Cosamaloapan, que está a solamente 1:30 del puerto de Veracruz, ¿sí? Y de pasar de un lugar donde no hay mar y hay un río, el Papaloapan, muy caudaloso, paso por zonas donde hay lagunas. Cuando voy al puerto de Veracruz a trabajar con ustedes, lagunas, puedo llegar a ver manglares, puedo llegar a ver pastizales, palmares, hasta llegar a las playas del puerto de Veracruz, donde hay dunas, hay manglares, etcétera, y por tanto en solo 1:30 puedo ver diferentes ecosistemas. Y hablamos de una diversidad de ecosistemas, ¿sí? También hablamos de la diversidad genética, que es la diversidad o la variación genética que se encuentra en una especie, ¿sí? Ejemplo, muchachos,
el perro, ahí aparece en la imagen, que hay diferentes razas o diferentes variedades en el interior de la raza, ¿sí? Pero hablamos de una sola especie, el perro. Y mencionamos que en nosotros los seres humanos también hay una diversidad genética, porque todos somos distintos. Habemos morenos, de cabello lacio, de cabello crespo, de cabello chino, ojos claros, ojos oscuros, bajitos, altos, etcétera. Hay una diversidad, pero todos somos seres humanos. Repito, hay 3 tipos de biodiversidad: diversidad de especies, diversidad de ecosistemas y diversidad genética. Muchachos, ¿sí? Vamos a hablar de la diversidad de especies, y aquí voy a poner como ejemplo, muchachos, quizá algunos no sepan, pero en la ciudad de Veracruz, en la zona metropolitana de Veracruz, hay una reserva estatal, ¿sí?, que se llama Arroyo Moreno. Se encuentra en los municipios de Boca del Río y Medellín. Es un manglar y tiene fragmentos de otros ecosistemas de selva baja caducifolia, es decir, que pierde las hojas durante la temporada de secas, y también selva mediana subperennifolia, es decir, que preserva las hojas buena parte del año, ¿sí? Bueno, ahora bien, y pastizales y otros ecosistemas también hay en esa reserva, que se ve en color verde, les digo, pegado a Boca del Río y muy cerca de Medellín, por un lugar que se llama Playa de Vaca. Bueno, ahora bien, fíjense nada más cómo en ese lugar se han hecho estudios, se han hecho inventarios que nos permiten reconocer la diversidad de especies que hay allí. En ese lugar hay 361 especies de plantas, 43 especies de hongos y líquenes, 120 especies de insectos, 46 especies de reptiles, 74 especies de aves y 43 especies de mamíferos. En ese pequeño espacio, muy cercano a la ciudad de Veracruz, hay toda esa diversidad de especies, ¿sí? Entonces estamos hablando de ese tipo de biodiversidad, diversidad de especies, ¿sí? Bueno, ahora bien, esto nos permite reconocer también los procesos que se dan en esos ecosistemas, ¿no? Que todos dependen de todos. Hagan de cuenta que cada especie es un pequeño eslabón que forma esa enorme cadena que es el ecosistema, en esa reserva que se llama Arroyo Moreno, entre los municipios de Boca del Río y Medellín. Ahora bien, muchachos, pero si hablamos de diversidad de ecosistemas o de biodiversidad de ecosistemas, vamos a irnos un poco más amplio. El lugar determinado lo voy a ampliar un poco más. Y voy a hablar del estado completo de Veracruz. En el estado de Veracruz hay manglares, es un tipo de ecosistema. Por ejemplo, en Tamiagua, al norte del municipio, en Tecolutla, que se encuentra en la zona central del estado, en Alvarado, en Sontecomapan, ¿sí?, que está en los Tuxtlas. También hay dunas costeras, por ejemplo en Chachalacas, en San Isidro, muy cerca de Veracruz, Puerto en la Antigua. Incluso en la ciudad de Veracruz hay dunas, pero están cubiertas ya por el concreto de la ciudad, ¿no? El ejemplo, una enorme duna que se llama Médano del Perro, en la ciudad de Veracruz. También hay selvas altas, ¿sí?, en los Tuxtlas, en el Valle de Luxpanapa, selvas siempre verdes. Ahora bien, también podemos hablar de que en Veracruz hay ríos y lagunas como el Papaloapan, el Coatzacoalcos o el Jamapa. Aquí en el puerto de Veracruz hablamos del Jamapa, en Boca del Río. Pero estamos hablando, por tanto, muchachos, de que hay diferentes ecosistemas en un estado. En Veracruz hay sabanas y palmares, en los llanos del Papaloapan y en la Huasteca. En mi zona, por ejemplo, hay palmares, ¿sí? Hay altas montañas como el Pico de Orizaba y el Cofre de Perote, o bosques de niebla, como por ejemplo en Jalapa, Coatepec y Córdoba. Un ejemplo, muchachos, si viajamos de Veracruz hacia la ciudad de Jalapa o hacia la ciudad de Córdoba, ¿sí?, vamos a pasar de una zona donde hay dunas y manglares, poco a poco a una zona vamos a ver ríos, lagunas, ¿sí?, vamos a ver sabanas y palmares, probablemente veamos fragmentos de selva, bosques de niebla, y vamos a ver al fondo el imponente Pico de Orizaba, que sería en este caso, muchachos, una alta montaña.
Ahora bien, muchachos, y si hablamos de biodiversidad genética, hablamos del hecho de que en una misma especie hay diversidad de la información genética. Ejemplo, el maíz es una sola especie que se llama, su nombre científico es Sea maíz, pero hay, tengo entendido, más de 60 variedades de maíces en México. Hay maíces rojos, hay maíces morados, hay maíces azules, hay maíces amarillos, ¿sí? Pero no dejan de ser exactamente la misma especie. Lo mismo aquí en México, pero lo mismo pasa en otros países, por ejemplo en Perú, que tienen una enorme variedad de papas distintas, ¿sí? Por tanto, hablamos de una diversidad en una sola especie, la papa. Los frijoles también tienen una enorme variedad de frijoles distintos, ¿sí? Pero no dejan de ser de una misma especie. Hay rojos, hay amarillos, hay jaspeados, hay blancos, hay negros, etcétera, dentro de los frijoles. Y los chiles es otra especie, ¿sí? Capsicum annum, que tiene una enorme diversidad de chiles distintos, ¿no? Desde algunos que son menos picantes, otros más picantes, unos más grandes, otros más chicos, ¿sí? Un ejemplo podría ser, muchachos, ¿sí? El hecho de que hablamos de chile jalapeño, chile morita, chile ancho, etcétera, ¿sí? Entonces hablamos de que ahí hablamos de diversidad genética, una misma especie, pero con variedades que son genéticamente diferentes y que les van a otorgar características distintivas. Espero que me estén captando la situación y entendiendo. Bueno, ahora bien, muchachos, si hablamos de la biodiversidad del mundo, ¿sí? Hay una disculpa, pero se tapó un poco la parte que decía biodiversidad del mundo. Ahí dice mi avatar: ¿sabías que México se ubica entre los 5 países con mayor biodiversidad en el mundo? Bueno, pues la mayor parte de la biodiversidad del mundo se encuentra en 17 países que se denominan megadiversos, ¿sí? Bueno, voy a mover mi cursor y aquí se encuentra, por ejemplo, entre ese grupo de países, en América está Estados Unidos, está México, está Ecuador, está Colombia, Venezuela, ¿sí? Brasil y Perú. En África se encuentra República Democrática del Congo, ¿sí? Sudáfrica y Madagascar. Y en Asia se encuentra la India, China, Malasia, Indonesia, Filipinas, Papúa Nueva Guinea y Australia. Todos estos países juntos forman un grupo selecto de países donde se concentra entre el 60 y el 70% de la biodiversidad de todo el planeta. Por ejemplo, en México, en nuestro país, se concentra entre el 10 y el 12% de la biodiversidad de todo el planeta. Por tanto, si México pierde su biodiversidad, el mundo perdería cerca del 10 o el 12% de su propia biodiversidad. Y si estos países completos pierden su biodiversidad, el mundo pierde más de la mitad de la biodiversidad del planeta. Entonces imagínense la importancia que tienen estos países en cuanto a la conservación de los recursos naturales, de la biodiversidad. Ahora bien, muchachos, ¿y por qué México tiene esa biodiversidad tan amplia? ¿Por qué México se encuentra entre esos 5 países que tienen una enorme biodiversidad? México tiene una serie de características geográficas muy particulares que le hacen tener esa enorme biodiversidad, ¿sí? Una de ellas, muchachos, es la posición geográfica de México. México se encuentra entre 2 océanos, el océano Atlántico y el océano Pacífico. Ahora bien, muchachos, y todavía esos océanos quedan divididos en mares. El Golfo de México
y el Mar Caribe para el Atlántico, y el Océano Pacífico tiene un mar exclusivo mexicano que se llama Mar de Cortés o Golfo de California, este que estoy mencionando en mi cursor, con el cursor, perdón. Por tanto, México tiene especies tanto del Atlántico como del Pacífico, y eso conlleva a que tengamos una enorme biodiversidad. Otro detalle importante también, muchachos, es que México se encuentra en la zona intertropical, la mitad del país aproximadamente. Por tanto, casi todos los países con elevada biodiversidad se encuentran en esa zona, que es cálida y húmeda, en la zona del trópico, donde hay una enorme cantidad de biodiversidad, porque ahí se desarrollan selvas, por ejemplo, ¿no?, que concentran una biodiversidad gigantesca. Otro detalle importante, muchachos, es que México se encuentra entre dos regiones muy importantes. La parte norte de México, que estoy moviendo con el cursor, estoy señalando con el cursor, la parte norte de México corresponde a una zona llamada neártica, que tiene más relación con Estados Unidos, con Canadá, Groenlandia, Alaska, ¿sí? Esta tiene especies como los osos, como los lobos, como los bisontes, como los berrendos, ¿sí? Especies básicamente que compartimos con la zona norteña, con Estados Unidos, con Canadá. En cambio, la mitad sur de México, ¿sí?, se llama la zona neotropical, y esa zona tiene más relación con Sudamérica y con Centroamérica. En esta zona compartimos especies con Brasil, con Perú, con Colombia, con Cuba, con las Antillas también, con Panamá, con Guatemala, etc. Hablamos entonces de que existen dos regiones en México: la zona neártica al norte y la zona neotropical hacia el sur. Y hay una zona intermedia, ¿sí?, más o menos al centro del país, en la cual hay especies tanto de la zona neártica como de la zona neotropical. Esto hace que México sea un punto de unión entre dos regiones y un punto donde hay una enorme explosión de especies, una enorme cantidad de especies, ¿sí? Otro detalle también importante, muchachos, es que México, la historia geológica de México, la historia evolutiva de nuestro país, desde el punto de vista geológico, México se encontraba antes como una península de América del Norte, muy separada de América del Sur, pero eventos volcánicos, eventos que generaron montañas, hicieron que se generara un puente de conexión entre América del Norte y América del Sur, y se unieron ambos. Antes no estaban unidos. Este puente de conexión abarca desde el sur de México, en algo que se llama el eje volcánico transversal, hasta Panamá. Esta parte media que unió a América del Norte y América del Sur es Centroamérica, y permitió la unión entre los dos grandes subcontinentes, América del Sur y América del Norte, y permitió que intercambiaran flora y fauna. Fauna y flora de América del Norte se empezó a distribuir hacia el sur, y lo mismo, fauna y flora de América del Sur se empezó a distribuir hacia el norte, y México quedó en medio. Por tanto, a México le tocaron especies del norte y del sur. Otro detalle también importante es que México tiene una enorme variedad climática. Aun cuando estamos en la zona tropical, buena parte del país, y otra parte se encuentra un poco más al norte, donde hay desiertos, etc. México tiene selvas, México tiene bosques, México tiene nieves perpetuas en las montañas, porque tiene una orografía muy compleja. Tiene gran cantidad de cadenas montañosas. La Sierra Madre Oriental, ¿sí?, en el oriente del país, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz. La Sierra Madre Occidental, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, hasta Guerrero, ¿sí? Ok, una zona media que se llama eje volcánico transversal, aquí por donde está el conejito, ¿sí? Esa zona
Tiene las principales elevaciones montañosas del país: el Pico de Orizaba, el Cofre de Perote, el Popocatépetl, el Iztaccíhuatl, el Nevado de Colima, el Nevado de Toluca. Todos estos volcanes y montañas enormes forman parte del llamado eje volcánico transversal que atraviesa a México de oriente a occidente, más o menos en el centro, en el paralelo 19, ¿sí? Ok, y hay otras sierras, por ejemplo, muy cerca de aquí de Veracruz, Puerto, se encuentra la Sierra de los Tuxtlas, por aquí por donde está el Jaguar, ¿sí? La Sierra Madre de Oaxaca, la Sierra Madre del Sur, hay una cadena montañosa en Baja California. Todas estas sierras hacen que México tenga una enorme diversidad de climas. Hay desiertos donde casi no llueve, ¿sí? En las zonas centrales, en los valles centrales del país, pero en las zonas donde las montañas captan toda la lluvia, por ejemplo en nuestra región, hay una enorme cantidad de lluvia que cae todo el año, o en los meses lluviosos. Ahora bien, muchachos, entonces todos estos factores, ¿sí?, generaron que México tuviera esa enorme biodiversidad que se encuentra entre las 4 o 5 principales del mundo. Es una cuestión, es un privilegio enorme vivir en este país, ¿sí? Pero también es una responsabilidad gigantesca la que tenemos de cuidar esta enorme biodiversidad. Continúo. Bueno, ahora bien, ya hemos platicado que la biodiversidad tiene riesgos, ¿sí? La actividad humana en gran parte es el principal riesgo, ¿sí? Pero ¿cuáles son las causas de la pérdida de la biodiversidad? Bueno, está la destrucción, pérdida y fragmentación de hábitats, ¿sí? El crecimiento urbano, la producción ganadera, la producción agrícola destruye ecosistemas y los fragmenta. Ecosistemas que se encontraban antes de manera continua ahora se encuentran fragmentados, como en pequeños manchones, ¿sí?, de vegetación original que quedan de lo que era esa enorme mancha de vegetación original. Actualmente se encuentran prácticamente separados esos ecosistemas que eran uno solo, ¿sí? Por ejemplo, aquí aparece una carretera que también destruye o fragmenta el hábitat. Yo les voy a hacer un comentario. Por ahí de 1994, 95 más o menos, ¿sí? Ustedes todavía ni nacían, pero en mi localidad hicieron una carretera, una autopista, la autopista que comunicó a mi región, a la región sur de Veracruz, con el puerto de Veracruz, ¿sí? La autopista Cosamaloapan a Veracruz, ¿sí? Pero que también comunica a Isla y la zona de Coatzacoalcos. Bueno, el detalle es el siguiente, que cuando esta carretera la abrieron, tomando en cuenta que aquí hay una carretera, fragmentaron el hábitat que existía. Muchos animales evidentemente no estaban adaptados a esa carretera y atravesaban la carretera y eran atropellados, ¿sí? Y cuando yo me acuerdo que vi esa carretera, por primera vez la recorrí, y yo dije, wow, estamos en Veracruz en hora y media, ¿sí?, muy cerca, ¿sí? Pero me di cuenta de cómo a lo largo de ese trayecto, ¿sí?, vi muchos ecosistemas fragmentados y además vi gran cantidad de especies atropelladas, zorrillos, tlacuaches, osos hormigueros, puercoespines, muertos a lo largo de la carretera. Entonces ahí podemos ver cómo los animales no saben de carreteras y ellos intentan comunicarse de un fragmento de vegetación a otro, y esa destrucción o ese desequilibrio que genera la carretera, pues evidentemente conlleva a la pérdida de la biodiversidad. La contaminación es otro problema. La contaminación del agua, la contaminación del aire, del suelo, etcétera, genera problemas. Además de que genera también, por ejemplo, la industria, la emisión de gases de efecto invernadero que contribuyen al calentamiento global. Otro problema es el tráfico de especies silvestres, ¿sí? Por ejemplo, ahí vemos a los loros que los venden como mascotas y básicamente los estamos condenando a no reproducirse, a
muchas veces muchos mueren durante el tráfico en jaulas, hacinados de enfermedades o de estrés ahí dentro de esas jaulas en las que son transportados. Entonces no debemos de comprar especies silvestres ni como alimento ni como mascota, porque estamos contribuyendo a la pérdida de la biodiversidad. Otro problema que tiene que ver con la contaminación es el cambio climático. El cambio climático es un caso bien especial porque es tanto causa como consecuencia, porque es producto de la contaminación, pero él también puede contribuir, nosotros lo estamos generando, pero él puede contribuir al calentamiento global, el cambio climático, a generar cambios en los ecosistemas que conduzcan a la desaparición de ciertas especies. Otro problema que mencionaron en la televisión, que ustedes lo vieron, es la introducción de especies exóticas. Una especie exótica es aquella, para que lo vayan viendo y vean la posibilidad de incluirlo en su abecedario biológico, pero una especie exótica es aquella que no pertenece a esa región. El concepto o el término exótico, exo es fuera, es una especie que viene de fuera, que es introducida, ¿sí? Allá aparece un pez escorpión, este pez es del Océano Índico, ¿sí? Es muy común en los acuarios, es venenoso, es muy común en los acuarios porque es muy bonito, ¿sí? Pero en algún momento dueños de acuarios o personas que tenían peceras, de gente quizá de mucho dinero, ¿sí? Decidió liberarlos, y los liberaron en los mares del Golfo de México y del Caribe, y actualmente conquistaron esos ecosistemas a los que no pertenecen y están generando desequilibrios ambientales. Una especie que no pertenece a nuestra biodiversidad actualmente se encuentra en nuestros ecosistemas y eso causa alteración de los ecosistemas. Otro ejemplo les puedo decir que es el hecho de que el pitón reticulado, que es una serpiente enorme, ¿sí? Mucha gente de dinero las tenía como mascotas en el sur de Florida, en Estados Unidos, y se les hizo fácil, ¿sí? Algunos liberarlos en algún momento cuando el animal ya era muy grande, se hartaron de ellos como mascota y los liberaron a los bosques del sur de Florida, a los manglares del sur de Florida, y resulta con que esa especie es un depredador enorme, no tiene depredadores naturales en Florida, y han generado enormes desequilibrios porque se comen a la fauna local y están llevando a muchas especies a estar en peligro de extinción, a especies nativas. Otro concepto importante, nativa es que sí es de esa zona, ¿sí? Y exótico o introducido es aquella especie que no pertenece a ese ecosistema, pero que es traído de fuera y es liberado, ¿sí? Y que pueden causar enormes desequilibrios. Bueno, ahora bien, también otro problema es la sobreexplotación de los recursos naturales, ¿sí? Por ejemplo, muchachos, la sobrepesca, la cacería indiscriminada, ¿sí? La sobreexplotación de recursos madereros en los bosques, ¿sí? La explotación de orquídeas, por ejemplo, que son unas flores hermosísimas que crecen en los árboles como epífitas, es decir, crecen en los árboles y ahí se desarrollan, pero que muchas veces las personas van y las sustraen de los bosques para venderlas como plantas de ornato, y eso genera entonces la pérdida de esas especies en los bosques donde naturalmente existieron. Otro ejemplo muy común en la zona de sobreexplotación de los recursos naturales es, por ejemplo, el hecho de las iguanas, ¿sí? Las iguanas, las personas, en mi zona, por ejemplo, comen la carne de iguana y todavía la comen cuando la iguana se encuentra cargada, es decir, cuando se encuentra en gestación, en embarazo, y cazan hembras cargadas de huevo y evidentemente matan tanto a la hembra como a las crías para consumirlas como alimento, y esto está generando que esa especie vaya en disminución de manera constante. Lo mismo pasa con tortugas, lo mismo pasa con un alimento que se llama tismiche, que es hueva de camarón, ¿sí? Huevecillos o larvas de camarón, y el hecho de que los capturen tan pequeños hacen que no lleguen a la etapa de su desarrollo pleno y por tanto peligran estas especies.
Bueno, todas esas son algunas de las causas de la pérdida de la biodiversidad. Ahora bien, muchachos, ¿cuáles son las consecuencias de esa pérdida de la biodiversidad? Evidentemente la extinción de especies. Allá aparecen 3 especies mexicanas que están en peligro de extinción. El lobo mexicano, que estuvo extinto porque ya no había en estado silvestre, ¿sí? Está el ajolote, que es una especie, además de que se encuentra en peligro de extinción y de ser nativa, ¿sí? Es una especie endémica, porque únicamente se desarrolla en unas pequeñas lagunas, ¿sí? O lagos, mejor dicho, de el Valle de México. Y aquí se encuentra una especie de conejo que se llama teporingo o zacatuche, ¿sí? Que también solo habita en algunas montañas del centro de México, en el Popocatépetl, en el Pico de Orizaba, en el Ajusco y en algunas otras montañas cercanas. Por tanto, también es una especie endémica. Otro concepto que pueden utilizar o incluir en su glosario biológico. Bueno, otro problema también es que cuando desaparece una especie, se rompe el eslabón que forma parte de esa, se rompe un eslabón de la cadena de la vida, de la cadena del ecosistema, y eso genera desequilibrios ecológicos, desequilibrios ambientales. Y aquí podemos ver, por ejemplo, que esta parte del arrecife de coral se ve de un color distinto, porque mueren los corales por contaminación, por diferentes factores, ¿sí? Y esos corales quedan blanqueados, es decir, únicamente quedan sus esqueletos ya muertos, porque el organismo ya murió, y eso genera desequilibrio, porque los peces se alimentan de ellos, les sirven de refugio, etcétera, y por tanto hablamos de que se generan desequilibrios en los ecosistemas, ¿sí? Se rompen las cadenas alimenticias, las cadenas de dependencia de una especie con otra. Puede haber problemas también que nos atañen más a los seres humanos, como problemas de erosión, desertificación, inundaciones, pérdida de suelo, etcétera, con todos los problemas que puede traer, incluso de pérdidas de vidas humanas. Por ejemplo, cuando llueve mucho y hay deslaves en los cerros, por el hecho de que estamos destruyendo los bosques, ¿sí? También puede haber desabasto de agua, pérdida de mantos acuíferos y de cuerpos de agua como lagos, lagunas, por el aprovechamiento irracional de los cuerpos de agua, que evidentemente conllevan a que las especies que viven aquí se vean en grave peligro, ¿sí? Evidentemente vamos a hablar de que también hay pérdidas económicas, ¿sí? Porque todo esto es traducido económicamente y hay pérdidas desde el punto de vista económico, tanto pérdidas, por ejemplo, en casas de habitación, pueblos, etcétera, por las inundaciones o los deslaves, como también porque todo esto representa, por ejemplo, atractivos para nuestro país, que si hay desequilibrios ambientales, ¿sí? Vamos evidentemente a tener problemas de pérdida de recursos económicos o de posibles recursos económicos, además de servicios ambientales como el aire que respiramos, alimento, vivienda, etcétera, que son los servicios que nos dan los ecosistemas. Además del calentamiento global, que ya dijimos que es tanto una consecuencia como una causa, porque también la contaminación y los problemas terminan generando el cambio climático o el calentamiento global que se está dando en el planeta, y esto conlleva a la extinción de especies, por ejemplo. Es una cadena, está íntimamente relacionado las causas con las consecuencias y entre. Ahora bien, muchachos, pero no todo son malas noticias. Hay estrategias para la conservación de la biodiversidad. Una de ellas es el desarrollo sustentable, que ustedes ya escucharon, que lo estuvieron mencionando, que es una alternativa, ¿sí?, de cómo podemos generar desarrollo económico y desarrollo social, pero sin descuidar que formamos parte de un ecosistema. Es como una especie de desarrollo responsable, ¿sí?, justo, en el cual nosotros trabajamos, nosotros nos podemos desarrollar, pero sin afectar de manera
tan fuerte a los ecosistemas. Por ejemplo, muchachos, las energías renovables, el uso de energías renovables forma parte de lo que llamamos desarrollo sustentable. El turismo ecológico o el turismo responsable, en el cual las personas que van como turistas tienen un respeto hacia el medio ambiente, no generan basura, van a observar los ecosistemas. Los ecosistemas tienen que ser preservados porque son un atractivo turístico. Todo esto forma parte del llamado desarrollo sustentable, ¿sí? Hay un desarrollo económico, pero respetuoso con el medio ambiente. Otro es la creación de áreas naturales protegidas, muchachos, las ANPs que mencionaron en lo que vieron a través de la televisión en estos días, a través de la Aprende en Casa 2. Hay muchas áreas naturales protegidas diferentes en el país. Son fragmentos de ecosistemas que están por ley protegidos en el país, ¿sí? Son ecosistemas representativos de la nación o que nos dan servicios ambientales y que por tanto por ley, por norma, quedan protegidos para preservarlos para generaciones futuras. Es parte de las alternativas del desarrollo sustentable. Aquí puede haber actividades, pero actividades acordes al desarrollo sustentable. Actividades sustentables. Turismo ecológico, puede haber senderismo, puede haber educación ambiental, puede haber agricultura responsable con el entorno, etcétera, en esas áreas naturales protegidas. Un ejemplo de un área natural protegida es la reserva de la biosfera Los Tuxtlas, que se encuentra a solo 1:30, 2 horas del puerto de Veracruz, en los municipios de Ángeles Recabada, San Andrés Tuxtla, Santiago Tuxtla, Ecatemaco, entre otros, ¿sí? Pero incluso en el puerto de Veracruz, muy cerca, hay 3 áreas naturales protegidas en nuestra zona metropolitana del puerto de Veracruz. Está la que les dije yo, la Reserva Estatal Arroyo Moreno, que básicamente está conformada por zonas de manglares, ¿sí? Entre Boca del Río y Medellín. También se encuentra, por ejemplo, el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano, que forma parte de una enorme cantidad de arrecifes de coral, uno de los principales del Golfo de México, que se encuentran frente a la ciudad de Veracruz, Boca del Río y Antón Lizardo, que pertenece al municipio de Alvarado. Por tanto, estos arrecifes de coral, ¿sí? que podemos ver algunas islas como Isla Sacrificios, Isla Verde e Isla de en Medio, forman parte de un área natural protegida que se llama Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano. Y la otra reserva o área natural protegida del puerto de Veracruz, ¿sí? Es el sistema de lagunas interdunarias de Veracruz. Todas las lagunas, ¿sí? Hay una laguna que se llama Laguna Lagarto, Laguna Real, Laguna San Julián. Todas estas lagunas que se encuentran diseminadas en el puerto de Veracruz también están protegidas por norma, ¿sí? ¿Por qué son importantes? Porque son reservorios de biodiversidad y porque también nos permiten tener servicios ambientales, ¿sí? Por ejemplo, nos previenen de inundaciones. Buena parte de la ciudad de Veracruz que se inunda ha sido porque hemos desequilibrado los ritmos naturales que la ciudad tenía, por ejemplo, de escurrimientos de agua, ¿sí? Antes todo escurría hacia estas lagunas y ahora las hemos rellenado, las hemos tapado, hemos creado locales comerciales, etcétera, calles que tapan el flujo natural del agua y evidentemente vamos a ver las inundaciones enormes como las que se dan en el puerto de Veracruz. Bueno, otra alternativa es que permitir que los hábitats se conecten, ¿sí? Por ejemplo, todo esto que está en verde son diferentes áreas naturales protegidas, ¿sí? De los estados de Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Veracruz, Quintana Roo, Yucatán, Campeche, etcétera, y que se van a interconectar con otros ecosistemas de Guatemala, Belice, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Honduras, Panamá, en América Central, y que van a generar que los ecosistemas
puedan las especies moverse de un punto a otro. Esa es la conexión de ecosistemas. ¿Se acuerdan que hace rato hablamos de que los ecosistemas están fragmentados? Pues bueno, estos corredores, como el corredor biológico mesoamericano, van a interconectar los ecosistemas para que las especies se muevan libremente entre un ecosistema y otro, ¿sí? La legislación ambiental, crear leyes, ¿sí?, que también permitan que haya desarrollo sustentable y que conservemos la biodiversidad de nuestro planeta, ¿sí? Hay una ley mexicana que se llama la LEGEPA, Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, que nos ayuda a conservar la biodiversidad y los recursos naturales. Otra alternativa podría ser la reintroducción de especies, la reforestación y la restauración de hábitats. Aquí aparece, por ejemplo, que en la Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas, en los Tuxtlas, Catemaco, San Andrés, Santiago, se llevó a cabo la liberación de guacamayas para reintroducir la especie. La guacamaya escarlata o guacamaya roja, Ara macao, una especie que ya no había en el estado de Veracruz y que se reintrodujo para volver a reestructurar ese ecosistema como era antes, ¿sí? También hay campañas de reforestación, etcétera, y evidentemente la educación ambiental, como lo que sencillamente estamos haciendo aquí, que sería educar a las nuevas generaciones, ¿sí? Ahora bien, muchachos, recuerden, bueno, si hay preguntas me las pueden hacer llegar a través del Classroom y revisen el plan semanal. Allá aparecen las actividades que deben llevar a cabo en Classroom, las deben de subir a su Classroom, el abecedario biológico que ya mencionamos, el mapa mental sobre las causas de la biodiversidad en México, que ahí ya en la explicación que les di aparece, y una infografía que puede ser como un pequeño póster o una pequeña, un pequeño dibujo con imágenes y con texto que nos muestre las causas y las consecuencias de la pérdida de la biodiversidad, así como las estrategias para su conservación. Un ejemplo, muchachos, lo que yo les puse en las diapositivas es un infograma, pero quiero que en una sola hojita, ¿sí?, aparezca las tres cuestiones: las causas y las consecuencias de la pérdida de la biodiversidad, así como las estrategias para la conservación. Bueno, ahora bien, muchachos, todo esto tienen que entregármelo a más tardar el viernes a las 11:59 de la noche. Lo pueden entregar antes, váyanlo haciendo poco a poco. Es algo muy sencillo. El mapa mental aparece en su Classroom, solamente es completarlo. Y la infografía, con la imagen que les estoy dando en este pequeño video en diapositivas, van a tener lo suficiente para hacerlo de manera muy sencilla. Háganlo muy bonito, yo sé que ustedes son muy creativos. Y el otro detalle es que si por alguna razón se retrasan, no se preocupen, me lo pueden entregar después. Yo de todas maneras lo recibo. Y pues bueno, espero que me hagan trabajos estupendos para poderlos calificar de la mejor. Y ya estamos listos. Ahí aparece un mapa hermoso sobre la biodiversidad de México que también les puede servir. Saludos, muchachos, y muchas gracias.